Más de 400 millones de votantes en 27 naciones están llamados a votar a partir de este 6 de junio y hasta el día 9. Estarán eligiendo a los nuevos miembros del Parlamento Europeo, en total unos 720 diputados, en momentos de tensiones geopolíticas por la invasión rusa en Ucrania, también en momentos de presión sobre los estados por el tema migratorio y mucho más. Hablamos de este tema más temprano con Ilke Toigur. Ella es directora del Centro de Política Global del IE University. Ilke, por lo que es la estructura de la propia Unión Europea, ¿cuál es la importancia, hasta dónde influye lo que es esta votación? El Parlamento Europeo es la institución única que los ciudadanos europeos eligen directamente sus representantes y juega un papel bastante importante junto, claro, con la Comisión y Consejo Europeo. Tiene poderes de presupuesto y también tiene poderes de colegislación junto con el Consejo. Entonces, los representantes directamente elegidos por los ciudadanos van a Bruselas y Estrasburgo para involucrarse en la legislación junto con otras instituciones. Ahora, el momento en el que se está dando esta elección, estas 3 jornadas de elecciones, el contexto, el segundo año de la guerra en Ucrania, por supuesto que también la guerra en Gaza, Israel contra Hamás, lo que ha pasado en el COVID-19, o sea, hay toda una cantidad de desafíos y también los que tocan a los propios europeos. La migración, me imagino que es uno de los más presentes. Ujú, ujú. Ya, siempre estamos diciendo ahora mismo que las elecciones al Parlamento Europeo llegan en un momento de grandes cambios geopolíticos, como has comentado, ¿no? La invasión rusa de Ucrania, la rivalidad de las grandes potencias entre Estados Unidos y China y el declive del multilateralismo, y junto con todas estas transiciones urgentes como la transición verde y digital. Entonces, para nosotros es que las elecciones marcarán el futuro de Europa y su respuesta a estos desafíos y muchos otros. Como has subrayado, el tema de migraciones es muy importante, toda la respuesta a cambio climático, economía, migraciones, la guerra. Estamos entrando en bueno, ya hoy hemos entrado a la época de elecciones, a los 3 días de elecciones en la Unión Europea, en un mundo muy cambiante, y estamos también viendo si esto va a producir un cambio de identidad en la Unión Europea. ¿Y qué significa eso? Porque hablas de quizá más nacionalismo y sabes qué, agregar también, por ejemplo, lo que hemos visto en meses pasados, las protestas de los agricultores, más proteccionista, más nacionalista y en qué países en particular ves esa mayor influencia allá. Ya estamos en un momento que las crisis son internacionales, las transiciones son internacionales, pero cada vez más, como bien dices, tanto en Alemania como en Francia, en Italia, justo también en peor medida, pero en España, estamos viendo un momento de más soberanista y nacionalista y todo este auge de extrema derecha. Entonces, la gente está reaccionando porque al final la Unión Europea lleva años, sino décadas, en crisis, y cada vez más los ciudadanos se notan más que su vida está empeorando económicamente y están viviendo peores que sus padres. Entonces, eso, algunos dan la cuenta a la Unión Europea. Algunos también hacen sus cuentas a nivel nacional, pero estamos viendo, como bien dices, en un ambiente especialmente importante de auge de extrema derecha. ¿Qué repercusión entonces tiene? Mucha gente que habla ya de que la extrema derecha va a ganar mayor poder y con qué implicaciones de ser el caso. Creo que esto es la pregunta más importante, porque se prevé que en estas elecciones crezca considerablemente la presentación de los partidos posicionados a la derecha del espectro político del Parlamento Europeo. Y cuando estoy diciendo esto, estoy hablando de 25 o casi 30% de todos los eurodiputados sentados más a la derecha. Partido Popular Europeo, ¿no? Los conservadores que conocemos desde el principio de la integración europea. Y la pregunta es, porque
esto no es necesariamente un nuevo concepto, pero la pregunta para nosotros es si los conservadores tendrán la tentación de mirar hacia su derecha, ¿no? Hacia la extrema derecha para buscar socios en cuestiones cercanas a su agenda conservadora, tales como, por ejemplo, los asuntos económicos, monetarios o inmigración, como bien has dicho. Entonces, lo que puede suceder en caso del Parlamento Europeo ahora es cambios en los debates sobre política exterior, recomendaciones más alineadas con las posiciones y prioridades nacionales, y también eso podría poner en peligro la aprobación de presupuestos para algunas políticas clave de la Unión Europea. Por último, lo más breve, ¿es obligatoria la votación? Porque si no, preguntarte cuán desinteresado está el ciudadano en participar. Eso depende de cada país, porque cada país va a las elecciones con sus reglas electorales. Se está esperando alrededor de 60% de participación, pero necesitamos esperar al domingo para ver cómo saldrá todo.